Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un libro que, la verdad, es bastante particular. Se titula El último tiempo y la guerra espiritual, de un autor llamado Roger Arroyo. Sí, es una obra muy intensa. Mucho. Es una mezcla de testimonio personal muy crudo, con una interpretación de la Biblia bastante directa y, sobre todo, muchas advertencias para los creyentes. Ajá. Así que la idea hoy es meternos de lleno y desgranar un poco las ideas que tiene el autor sobre el fin de los tiempos y ese conflicto espiritual que, según él, pues lo vivimos a diario. Claro. De hecho, la portada de su movimiento ya lo dice casi todo. Es un globo terráqueo rodeado por un anillo de fuego y una paloma blanca que vuela por encima. Una imagen muy potente. Totalmente. Te resume la tensión del libro en un segundo. Un mundo en crisis, en llamas, y esa esperanza de que haya una intervención divina. Y es que, más allá de la teología, lo que proponen estos libros es un marco para entender el mundo. Te dan un mapa, unas instrucciones, para un caos que a veces no tiene sentido. Claro. Y la autoridad de ese mapa, en el caso de Arroyo, no viene de un doctorado, sino de una experiencia personal que él presenta como algo, como un encuentro cara a cara con la muerte. Vale, pues vamos a desgranar eso, porque el libro arranca directamente con esa experiencia. El fundamento de todo es su testimonio. Exacto. Él cuenta que viene de un pasado en el mundo del reggaetón, del heavy metal, Sí. y lo describe como un ambiente muy oscuro, lleno de drogas, alcohol, mucha negatividad. Pero el punto de inflexión, lo que lo cambia todo, es una noche en San Juan, en Puerto Rico. Y es que, sin esa historia, el libro sería un ensayo más. Con esa historia, se convierte en el relato de un superviviente, de alguien que ha estado, digamos, al otro lado. Totalmente. Él cuenta que una mujer lo invita a una fiesta especial de madrugada y le dice que él va a ser el invitado especial. Uf, eso ya suena. Sospechoso. Pues sí. Lo lleva a una plaza y allí le presenta a los líderes de un grupo satanista. Y aquí es donde la historia se vuelve casi de película. Arroyo describe que esta gente tenía los dientes afilados. Afilados. Sí, como colmillos, dice él, y los rostros desfigurados. Imagínate la escena. Entra en pánico, lógicamente. Claro, no me extraña. Se excusa diciendo que tiene que ir al baño y en ese momento aprovecha para huir. Describe una carrera desesperada por las calles de San Juan sintiendo, él lo llama como una muralla a su espalda. Una muralla. Sí, una fuerza que le impedía mirar hacia atrás. Lo fascinante aquí es cómo esa vivencia se convierte en la piedra angular de todo. Para él, la guerra espiritual ya no es una metáfora. No. Es una realidad tangible, violenta, que vivió en su propia piel. Todo lo que escribe después, cada advertencia, parte de la certeza absoluta de esa noche. Es su punto de partida. Entonces, su credibilidad como autor depende de que la gente se crea esta historia, ¿no? En gran medida sí, y él lo refuerza, porque cuenta que, tiempo después, Dios le reveló que en esa huida no estaba solo, que había enviado al arcángel Gabriel para protegerle. Y esto es crucial, porque ya no es solo un hombre que escapó del peligro, es un elegido, rescatado por el cielo para una misión. Y eso le da la autoridad para hablar de este conflicto. Y a partir de ahí, de esa autoridad que él siente que tiene, el libro desarrolla su tesis principal, que vivimos en los últimos tiempos y que las señales están por todas partes. Ajá. Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante, porque no habla en abstracto, se basa en pasajes como Mateo 24 para dar una lista de pruebas muy concretas. Y es curioso ver qué señales elige. No se centra tanto en geopolítica o desastres, aunque lo menciona, su foco está en la decadencia moral y espiritual, sobre todo dentro de la propia Iglesia. Exacto. La primera señal que él destaca es la apostasía, el abandono masivo de la fe. Ya. La segunda, y la presenta como algo irrefutable, es lo que él llama la homosexualidad rampante. Su argumento es una comparación directa. Dice que estamos como en los días de Noé y Sodoma y Gomorra. Bueno, este es un punto de vista recurrente en ciertas corrientes del cristianismo más conservador, sí. Interpretan el aumento de la visibilidad LGTBIQ+, como un avance en derechos, sino como un síntoma de declive moral profetizado. Un punto de vista que desde luego genera muchísima controversia hoy en día. Desde luego. Para esta perspectiva no es un tema social, es un tema del fin de los tiempos, escatológico. La tercera señal que menciona es el enfriamiento del amor. Habla de un aumento de la maldad, de la violencia. Y la cuarta es un aviso directo a los suyos.
el dormitar de la Iglesia. Una advertencia hacia adentro. Sí, se refiere a una apatía, a una comodidad entre los cristianos. Y usa la parábola de las 10 vírgenes. Dice que muchas están dormidas y sin aceite en sus lámparas. Y esa metáfora del aceite es clave. En su lectura, no es solo tener fe, es la llenura del Espíritu Santo, una experiencia activa, constante. No vale con creer, hay que estar, digamos, cargado y alerta. Y ese aviso viene con una advertencia muy, muy seria para los que él llama creyentes tibios. Sí, a esos les dedica un capítulo aparte. ¿Y qué les pasa a los tibios? Pues aquí es donde el libro se pone muy duro. Según su interpretación del Apocalipsis, los creyentes tibios serán literalmente vomitados por Dios. Uf, qué imagen. Y esto significa que no participarán en el arrebatamiento de la iglesia. Y lo recalca, sin una segunda oportunidad. A ver, para que quede claro, el arrebatamiento es la creencia de que los verdaderos creyentes serán llevados al cielo justo antes de la gran tribulación final. Exacto. Así que no participar es básicamente quedarse atrás para vivir el apocalipsis. La advertencia no puede ser más seria. Es la máxima presión. O estás en llamas por tu fe o te arriesgas a lo peor. No hay término medio. Crea una urgencia existencial. Totalmente. Y si esas son las señales, y ese es el estado de la Iglesia, ¿cómo se lucha en esta guerra a nivel personal? Porque aquí el libro se vuelve súper específico, casi un manual de campo. Sí, pasa de lo general a lo particular. Nos dice que no luchamos contra la tentación en abstracto, sino contra entidades demoníacas específicas, con nombres, jerarquías, funciones. Vamos, un bestiario espiritual en toda regla. Ajá. Y se centra mucho en una entidad que él llama el espíritu de Lilith. Un nombre muy interesante, por cierto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Porque Lilith no es una figura de la Biblia canónica. Viene del folclore judío, de mitologías de Mesopotamia mucho más antiguas. Suele ser un demonio femenino nocturno. O sea, que está cogiendo elementos de otras tradiciones. Exacto. Está fusionando la demonología cristiana con otras tradiciones más esotéricas. Le da a su bestiario un aire de conocimiento secreto que va más allá de lo que lees en la Biblia. Entiendo. Pues la describe con un detalle asombroso. Dice que es una potestad antigua y muy sigilosa, y detalla su modus operandi. A ver. Ataca sobre todo durante el sueño y en un horario muy concreto, entre las 3 y las 6 de la madrugada. La precisión es parte de la estrategia. Si te dicen el ataque es a esta hora, ya te dan un plan de batalla. Vigila hora. Exacto. Y dice que su objetivo es intoxicar y contaminar a la persona con sueños eróticos, con tentaciones sexuales. Ataca a las debilidades morales, claro. Incluso describe su estructura. Dice que Lilith no va sola, sino que va con íncubos, demonios masculinos, y súcubos, femeninos. Vaya. Y no es la única. Nombra a otros como Dalila, un espíritu de seducción más sutil para hacer caer a líderes, o Leviatán, que no es sexual, sino que se manifiesta en la soberbia, la arrogancia, el perfeccionismo extremo. Es que esto es muy interesante. Al nombrar a estos espíritus, está transformando luchas internas y psicológicas, la lujuria, el orgullo, en enemigos externos. Claro. Ya no es lucho contra mi propio orgullo, es lucho contra el espíritu de Leviatán. Y psicológicamente eso es muy potente. Externaliza el problema. No es un fallo tuyo, es un ataque. Y si es un ataque, se puede vencer. Un manual de inteligencia militar para una guerra invisible. Y para demostrar que este manual funciona, el libro acaba con lo que presenta como la prueba definitiva, el testimonio del pastor Carlos Pérez. El caso práctico. La prueba irrefutable que busca cerrar toda la teoría. Y la historia es potentísima. Carlos Pérez es un creyente tibio que desobedece un aviso divino, se mete en el tráfico de drogas y le sentencian a 50 años de cárcel en Florida. 50 años. Casi nada. En prisión lo meten en un pabellón de reclusos cristianos. Y aquí viene el giro. Una madrugada a las 3:45 oye una voz que se identifica como Jesús, el autor de la Biblia que rompiste. Vaya. Y la voz le pide que ayune 7 días. Un acto de obediencia radical, en la situación más desesperada posible. Totalmente. Y Carlos obedece, completa el ayuno y de repente lo liberan de la prisión por un supuesto error administrativo. Un error administrativo. Imagínate. Pero al poco tiempo lo llaman del tribunal para que vuelva. Su abogado le dice:
Mira, fue un error, vas a volver a la cárcel. El bajón tuvo que ser tremendo. Pero en la corte, en lugar de defenderse, Carlos cuenta su transformación. Testifica sobre lo que le pasó en la cárcel. Y el juez, conmovido, anula la sentencia de 50 años y le da 3 años de libertad condicional. Un giro que desde un punto de vista legal es inverosímil. Y el remate es que su propio abogado, al ver todo aquello, se convierte al cristianismo ese mismo día. Y esa es una técnica narrativa clásica. Presentas la teoría, das las instrucciones y lo sellas todo con un caso tan milagroso que desafía la lógica. El mensaje final es: esto no es solo una creencia, es una realidad. Y aquí tienes la prueba viviente. Entonces, para recapitular, hemos visto el viaje personal del autor, esa experiencia en Puerto Rico, que es el origen de todo. Sí. Luego, las señales que él ve del fin de los tiempos, sobre todo centradas en la propia comunidad de fe. Después nos hemos metido en ese bestiario, ese mapa de fuerzas espirituales que convierte las luchas internas en enemigos concretos. Y hemos terminado con el testimonio de Carlos Pérez, la prueba de que en esta guerra se puede vencer, con armas como la obediencia o el ayuno. En definitiva, el libro lo que propone es una cosmovisión total, una visión del mundo donde las fuerzas espirituales no son algo abstracto, sino agentes activos que influyen en todo, desde una tentación de madrugada hasta las grandes tendencias sociales. Todo está conectado dentro de ese gran conflicto cósmico que él describe. Exacto. Y esta nos deja con una reflexión final. El autor presenta un mundo donde lo visible, lo que tocamos, está permeado por esta guerra invisible. Si alguien acepta este marco como una realidad, ¿cómo cambia la interpretación de lo que pasa cada día, a nivel personal y global? ¿Qué se empieza a ver de manera diferente a través de esa lente?